2. Las críticas no son útiles. La mujer, por naturaleza, no reconoce sus errores, aunque se lo digan en la forma más suave. Con más razón, cuando la observación toma la forma de una reprimenda, ella negará las palabras de crítica de su marido. Si es así, resulta que él no ganó nada con sus reproches. Nuestros sabios enseñaron que cuando advertimos algo que debemos ser corregido, entonces hay que decirlo solo si será aceptado. En caso contrario, no se debe decir. Ya que la esposa no puede aceptar las críticas de su marido, sus observaciones solo aumentarán la tensión y la animosidad entre los dos. Además, hasta pueden transformar su falta involuntaria en una transgresión intencional. 3. Las observaciones ofenden. Toda observación que hace el marido a su mujer, aunque se exprese con la máxima delicadeza y tenga una intención realmente pura, es interpretada por ella como una ofensa intencional en su contra. El resultado, ella se sentirá profundamente afectada y lastimada, y por lo tanto se encolerizará y guardará rencor. Para ella es una prueba fehaciente que su marido no le ama. Después de todo, si de verdad le ama, ¿por qué siempre busca sus faltas, fracasos y errores? Tal como lo expuso el gran justo cabalista Rabí Abraham Azulay, no mires a una persona en el momento de su fracaso o debilidad, pues ella trata que no lo vean. Pero si se dará cuenta que trates de verle en ese momento vergonzoso, él pensará que te regocijas de su caída. Si el marido tuviera un corazón sensible y fuera capaz de sentir y medir hasta qué grado lastiman sus palabras de crítica y observación, aunque las haya dicho indirectamente y sin ninguna intención de lastimar a su esposa, entendería que sus palabras son como flechas envenenadas que perforan el corazón de su esposa y la destruyen desde adentro. Y sin duda, evitaría inmediatamente toda crítica. 4. El que critica es un orgulloso. La realidad demuestra que en la mayoría de los casos, cuando el marido critica, no lo hace con delicadeza ni con una pura intención de corregir, sino que tiene un cierto impulso que lo lleva a la crítica, a culpar, a quejarse y a encontrar defectos en las personas que lo rodean. ¿Cuál es la fuente de este impulso? El orgullo, la crueldad y la falta de autocontrol. El marido debe, pues, reflexionar y preguntarse de dónde provienen las críticas formuladas a su mujer. Si es sincero consigo mismo, verá que provienen de su orgullo, malos rasgos y de su crueldad. Por consiguiente, entenderá que debe empezar a trabajar sobre sí mismo con el fin de desarraigar la crítica compulsiva de su existencia. 5. Los comentarios perjudican. Una de las dolencias más comunes de nuestra generación es la autopersecución, es decir, el sentimiento incorrecto de culpa, de sentir que no se actúa correctamente, de acusarse, etc. Y las mujeres, en particular, están afectadas por ella. Siempre sienten que no han hecho las cosas como debe ser, que no son lo suficientemente buenas, que no satisfacen a sus esposos, etc. El marido que critica a su esposa solo tira leña al fuego y refuerza, de hecho, su sensación de baja autoestima y por complejo de autopersecución, ya que le demuestra que tiene razón en sus sentimientos de culpabilidad. Sus críticas provocan que se incrementen aún más sus complejos, que más se debilite y le hace caer en un círculo vicioso de culpa, al grado que, por tanta angustia, puede la esposa llegar a necesitar tratamiento psiquiátrico. Dios no lo permita. 6. El irascible no puede enseñar. Un marido exigente, estricto,
e impaciente nunca conseguirá la paz en su hogar. Y como se menciona, con exigencia no hay paz. Esto sobre todo es verdad en aquellos asuntos en los que el marido quiere que su esposa cambie. Es imposible que alguien cambie de verdad por medio de las críticas. Tal como expresaron nuestros sabios, el irascible no puede enseñar. 7. Las críticas son peligrosas. El hombre que critica a su esposa puede caer muy fácilmente en el pecado de la ira o en humillar a su esposa y ofenderla. Incluso si la esposa ha transgredido un decreto rabínico, cuando él la critica transgrede un precepto de la Torá que es mucho más serio. Deniega la emuná y destruye la paz matrimonial. Con sus propias manos expulsa entonces la presencia divina de su hogar. ¿Qué es peor entonces, lo que ella hizo o la crítica de él? 8. Las críticas son como un boomerang. El viejo refrán dice que quien vive en casa de cristal no debe lanzar piedras. En todo lo relacionado con la crítica hay que recordar la siguiente regla básica. Ante todo, rectifícate a ti mismo. El que desea enseñar moral a los demás debe comenzar por ser él mismo irreprochable, ya que si dice, retira tu paja del ojo, se puede contestar, retira primero la viga del tuyo. Aclaración. La abstención de criticar el comportamiento de la esposa se aplica después de la acción, es decir, después que ella ha cometido un error. Sin embargo, si el marido nota que su esposa está a punto de hacer algo prohibido, puede advertirle con delicadeza y sensibilidad para salvarla de una transgresión. ¿Cómo cambiará ella? Uno de los argumentos que utiliza la mala inclinación para provocar al marido a criticar a su esposa y destruir así a su hogar es que es crucial para el bien de ella y del hogar. La mala inclinación le introduce esos pensamientos. ¿Cuál es el problema en criticarla? Toda persona común reconoce que tiene defectos. ¿Qué? ¿Se considera perfecta? ¿Se cree ser Dios? Toda persona normal debe alegrarse cuando le hacen ver sus errores y de ser corregida para poder avanzar y triunfar en la vida. Por lo tanto, es necesario e importante criticarla por sus errores. Ella debe alegrarse y agradecerme por corregirla. Y además, ¿cómo puedo quitarme de en medio viéndola equivocándose una y otra vez, mientras con una sola observación se le abrirían los ojos y podría corregir su conducta? Sería una crueldad no criticarla. Después de todo le amo. ¿Cómo puedo ignorar entonces los daños que se hace a sí misma? ¿Cómo va a cambiar si no la critico? Antes de responder a estos argumentos, describiremos brevemente lo que ocurre a una mujer criticada por su esposa, por cualquier causa que sea, aunque fuera justificada con la mayor razón si no lo fuera. De inmediato su alma se contrae y se ensombrece. Se ve a sí misma en forma negativa. Siente que no tiene valor alguno, que no tiene ninguna importancia y que no sirve para nada. Y no solo ella pierde toda fuerza y motivación para rectificarse y mejorar, sino que sucede algo totalmente opuesto, ya que para la mujer reconocer sus errores y defectos es aún peor que la muerte. Ella hará todo para salvar su dignidad, manteniéndose firme a su posición y tratando de justificarse con todas sus fuerzas, incluso fuera de toda lógica. Exactamente como una persona a quien se le priva del oxígeno hace todo lo posible por respirar, la esposa criticada hará lo mismo para proteger su honor. El marido cree que solo su mujer se comporta así y se dice, ¿qué tipo de persona es ella? Nunca reconoce la verdad. Nunca en su vida me ha dicho, perdón, me equivoqué. Por consiguiente, él le reprocha sin saber que no es distinta de otras mujeres y que esta es su naturaleza.
así fue creada y no tiene control alguno sobre el tema. Luego, cuando él ve que ella no acepta su crítica, que según su opinión es justificada e incluso constructiva, se vuelve colérico y la desdeña por no reconocer la verdad, por ser orgullosa y por no tener la mínima dignidad de admitir sus errores. Ahora, con la adición de nuevos reclamos, críticas y molestias del esposo contra su mujer, el universo de ella se ensombrece, porque ve que no solo él no la honra ni la entiende, sino que sigue humillándola y rebajándola. Se siente asfixiada, llena de sentimientos de opresión, enojo y odio hacia el que literalmente le manda cuchilladas, su esposo. Así, toda la situación se convierte en un círculo vicioso que da vueltas sin control. El marido no entiende la sensibilidad de su mujer frente a comentarios y críticas, y por lo tanto considera sus relaciones como una expresión de locura. Él no entiende que no es necesario insultar o golpear para ser abusivo y destruir emocionalmente a su mujer. Siempre que el marido critique a su mujer, aunque en la forma más delicada, ella sentirá que no vale la pena vivir. La realidad demuestra que las mujeres que son criticadas por sus maridos sufren de angustia emocional tan profunda al grado de odiar a su marido y todo lo que él representa. Si él la critica en nombre de la Torá, ella lo odiará a él, a su Torá e incluso al Creador mismo. Hasta puede llegar a rechazar el camino de la Torá y buscar consuelo y vivencias por caminos prohibidos, destructivos. Ojalá que Dios no lo permita. Ahora que hemos estudiado lo que ocurre a una mujer que es criticada, preguntémosle al marido: ¿acaso piensas que todavía podrías rectificar a tu mujer? ¿Podrás lograr que se arrepienta y cambie su conducta? ¿Acaso por tu argumento de cómo ella cambiará entonces, vale la pena arriesgar la destrucción de su vida, la tuya y la de tus niños? El camino correcto. La conclusión que resulta de todo lo anterior es clara y definitiva. La menor de las críticas formuladas por el marido es ultra peligroso y por lo tanto completamente prohibida. Y si te dices que en teoría todo está muy bien, pero ¿cómo es posible que en la práctica no tomar en cuenta las fallas de tu esposa? Después de todo te dices, el hombre no es un ángel, existen situaciones que lo hacen sufrir, que lo oprimen, y si solo va a callar y callar sin reaccionar, finalmente estallaría. Entonces, ¿cómo se hace, a pesar de todo, para rectificar los errores cometidos por la mujer y que se repiten constantemente? ¿Acaso no existe algún modo para hacer que rectifique sus acciones y logre hacer teshuvá? ¿Acaso no es mi obligación como marido? ¿Acaso no afirmamos nuestros sabios explícitamente que el marido que no guía a los miembros de su familia en un buen camino es atrapado por sus pecados? Además, por toda lógica y sentido común, es obvio que el marido no puede quedarse con los brazos cruzados, dejándole a su mujer cometer errores y tanto más transgresiones. ¿Cuál es el camino entonces? La respuesta es la siguiente. Aunque dimos 8 motivos adicionales por los que está prohibido criticar a la esposa, en realidad el motivo principal es el primero que mencionamos. La esposa es el espejo de su marido. ¿Acaso se puede arreglar un reflejo torcido o desagradable en el espejo? Claro que no. Se debe arreglar la imagen original. Por lo tanto, el marido debe recordar siempre que no es su mujer a la que debe rectificar, sino a sí mismo inmediatamente. En consecuencia, él no debe criticarla en forma alguna, sino remangarse y empezar a trabajar sobre sí mismo. Y debe ser con absoluta seguridad que al rectificarse, ella corregirá automáticamente. El punto básico y principal de la vida matrimonial es que el marido sepa muy bien
que todos los defectos, privaciones y fracasos de su esposa llegan para demostrarle en qué él mismo debe corregirse. E incluso, si la conducta de su esposa le causa daño y sufrimiento, debe ser que se los merece conforme a la justicia divina, y su único refugio es la Teshuvá. Y aún más, no solo debe abstenerse de criticar a su esposa, sino que debe buscar y ver única y exclusivamente todo lo bueno que hay en ella. Debe trabajar para reconocer que en verdad es ella una buena persona y que todos los defectos que ve en ella son sus propias fallas y existen para que él despierte y se corrija. Y esto nos trae la famosa enseñanza del Rabí Nachman, conocida como Asamra, que demuestra cómo encontrar los buenos puntos de una persona, ella puede retomar el buen camino. Debe saber que hay que juzgar a cada persona de manera favorable, e incluso en el caso de un malvado y completo pecador, se debe buscar y encontrar en él algo de bueno. Al encontrar ese mismo de bien y juzgarlo de forma favorable, de hecho, se lo eleva espiritualmente y hasta se hace poder retornar al Creador. Revés al revés. Aquella enseñanza que al juzgar favorablemente a una persona le ayudas a mejorar su camino, contradice el criterio generalizado. La gente tiende a suponer que el modo de corregir a los demás es buscar e identificar sus defectos y vicios, y luego reprocharles, criticarles y amenazarles para provocar un cambio beneficioso. Pero la verdad es lo opuesto. El camino para ayudar a otra persona a rectificarse es encontrando en ella sus puntos buenos. Al juzgarle con indulgencias y encontrar en ella sus aspectos positivos, induce a que sea también juzgada favorablemente en el tribunal divino, lo que le da fuerza para arrepentirse y mejorar. Además, también el mero hecho que alguien ve en ella lo bueno, le trae alegría y vitalidad y la voluntad de ser mejor. Esto es verdad aún solo si vemos los puntos buenos del otro, incluso sin pronunciar una sola palabra, y tanto más cuando le decimos palabras amables y les indicamos sus puntos buenos, lo que lo fortalece y le permite creer en sí mismo, animándole a esforzarse para mejorar. Esto es verdad particularmente en nuestro caso, ya que el marido tiene la obligación constante de alegrar a su esposa, tal como está escrito, y él alegrará a la mujer que ha tomado. ¿Y cuál es la principal alegría de ella? Cuando su marido la ve positivamente, ve su belleza espiritual, la aprecia, le dice cumplidos y la alaba. Cuando el marido le dice a su esposa palabras agradables, la anima, la fortalece y le muestra que solo ve lo bueno en ella. Le hace sentir feliz y crea en ella un impulso de superarse y hacer el bien. Ninguna mujer desea ser ingrata con su esposo que le hace sentir tan bien. Por lo tanto, ella misma buscará cómo complacerlo, cumplir con su voluntad y mejorar en todos los campos, especialmente en los que son importantes a su marido. Recuerda, cuando la esposa está feliz, tiene la necesaria fuerza interior para mejorar sus acciones y cambiar sus malas costumbres. Pero cuando sufre observaciones y críticas, no tendrá fuerzas ni para hervir agua en una pava eléctrica. El marido debe saber que el mismo justo que ordenó no criticar es el que enseñó que la única forma para hacer retornar a una persona al buen camino es encontrando en ella sus buenos puntos. Un marido que interioriza ambos consejos, no criticar y buscar lo bueno, gana doblemente. En primer lugar, no ve ninguna falla de su esposa, ya que sabe que todo lo malo es un reflejo de lo que él mismo debe corregir. Y por lo tanto, nunca se siente insatisfecho con ella. En segundo lugar, él solo ve lo bien de ella, y por lo tanto, la aprecia más
y la ama, lo que le da a su esposa la fuerza y el deseo de complacerle y mejorar. El camino intermedio. Si después de todo lo que aprendimos, el marido aún se empeña en querer actuar, hablar o aconsejarle a su mujer sobre el mejor camino a seguir, debe saber que el mismo momento en el que comprueba su falla, le está prohibido criticarla, tal como enseñó Gaón de Vilna, que hay que aprender de Hashem mismo, que él no se dirigió a Adán, el primer hombre, en el momento de cometer el pecado de comer la fruta prohibida, sino que esperó que se cubriera con la hoja de la higuera. Asimismo, debe conducirse el marido en su hogar. Cuando vea algo que requiere corrección, debe esperar 2 o 3 días para hablar sobre ello. Además, antes de hacerlo, debe rogarle al Creador que su esposa no se ofenda por sus palabras, sino que acepte con compasión y entienda que su intención obedece exclusivamente a la necesidad de mejorar las cosas y no de lastimar o denigrar. El marido debe expresarse positivamente y con argumentos constructivos, diciendo, por ejemplo, qué bueno sería rectificar tal cosa, o qué bueno sería conducirse en esta forma. Esta es la costumbre del rey David, que siempre se expresó en forma positiva usando las palabras, dichoso es. Por ejemplo, el rey David no dice, pobre del que toma consejo de los malvados, sino, dichoso es el hombre que no ha tomado consejo de los malvados. Y así, en más versículos, como, dichoso aquello cuyo camino es íntegro, dichosos son aquellos que residen en tu casa, etc. Las críticas son solo una recta bien probada para la discordia, discusiones y peleas entre la pareja. El hombre debe hablarle a su esposa solo en un momento oportuno de tranquilidad, cuando la paz y el amor prevalecen. Se sentirá entonces a su lado y le hablará cariñosamente, revistiendo su mensaje en forma constructiva con palabras de amor, entendimiento y preocupación sincera por su bienestar. Por ejemplo, si quiere llamar su atención por acostarse demasiado tarde por la noche, lo que causa problemas a la mañana siguiente, él diría, mi amor, realmente estoy preocupado por tu salud, te cansas demasiado, necesitas un mínimo descanso para funcionar correctamente durante el día, trabajas duramente, mereces un descanso apropiado. ¿Qué te parece si hacemos un esfuerzo y nos vamos a dormir más temprano? Y así sobre cualquier asunto del que quiera hablar. Debe revestirlo de amor y preocupación por su bienestar. Cuando la esposa sienta de verdad que sus palabras provienen de su amor por ella, las podrá aceptar. Pero hay que saber que este camino no corresponde a la verdad absoluta. Pertenece solo al que aún no ha logrado interiorizar y motivarse a cumplir con el verdadero motivo para el que llegó a este mundo, que es corregirse a sí mismo exclusivamente. La razón por la que mencionamos este camino es para que de todas maneras tal hombre no critique a su mujer en el mismo momento en que ella comete un error, ni siquiera en forma de una observación, para que no destruya su hogar con sus comentarios. Sin embargo, aquel que posee la fuerte voluntad de rectificarse y alcanzar su objetivo final en la vida, debe saber que el esfuerzo de lograr la auténtica paz hogareña se encuentra únicamente sobre sus propios hombros y solo así podrá lograrla.